comentarios, miren, ayer, el día de ayer precisamente, dos adultos de aquí del pueblo, o sea, un señor ya de edad y una señora pues joven, pero los dos me hicieron el mismito comentario. Me dijeron, oye Filo, ¿qué está pasando en Canadá? Porque no sé si han visto las noticias, pero ha pasado que han quemado iglesias. Se ven las iglesias así con lumbre y bueno, ya que pasó el incendio, pues ya se ven nada más las ruinas, ¿no? Nomás unas paredes por ahí paradas. Pero entonces en Canadá, pues están quemando iglesias. Entonces esos adultos de aquí del pueblo que me lo preguntan estaban así hasta como espantados, ¿no? Porque dicen, pero ¿cómo? ¿Por qué, no? ¿Por qué quemar una iglesia? Y entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de eso y van a ver cómo es que se relaciona con lo que estamos estudiando, el Nican Mopogo, ¿sí? Bueno, hace tiempo, en un festival, algo así, de rebeldía y resistencia, vi un puesto de unos chavos que eran, creo que punks, anarquistas, vendían una playera que a mí me llamó harto la atención. Eso era una playera negra y aquí sobre la playera la imagen que se dibujaba era una iglesia precisamente en llamas. Una iglesia, ahí se veía su torre, su cruz y pues había lumbre todo alrededor. Pero lo que más me llamó es la frase que decía abajo. Y la frase que decía es: la única iglesia que ilumina es la que arde. Y es lo que ahorita está pasando en Canadá, iglesias quemándose, ¿no? Bueno, pero para empezar, y sobre todo para que ustedes niños entiendan, Canadá, pues es un país de aquí, del continente americano, ¿sí? Está arriba de Estados Unidos, entonces ya ven que está nuestro país, que es México, arriba sigue Estados Unidos, y arriba de Estados Unidos todo esto, porque este cacho Alaska es de Estados Unidos, todo este cachote, la región de los lagos, todo eso aquí es puro hielo, todo eso es un país que se llama Canadá, ¿vale? Para que se ubiquen, ¿no? Entonces aquí es donde están quemando las iglesias. Canadá es un país muy grande, tiene ciudades como Toronto aquí en la costa este, pero aquí en el oeste está Vancouver y en medio pues hay otras ciudades, ¿no? Alberta, Edmonton. Entonces, pero Canadá es un país pues muy, muy grande, ¿no? Bueno, también comentaré que pues mi persona, ¿no? Hace muchos años yo aprendí a hablar el inglés, así a conocer la lengua, el inglés, precisamente ahí en Canadá. Entonces al primer lugar del mundo a donde yo fui, después de, pues bueno, sí, cuando salí de México, el primer lugar del mundo que yo conocí fue Toronto, que es la ciudad más grande de todo Canadá. Entonces la capital de Canadá, pues es una ciudad pequeñita, ¿no? Casi como un pueblo grande. Se llama Ottawa, pero la ciudad más grande así en tamaño pues es Toronto. Entonces bueno, yo ahí estudié inglés en Toronto, en Canadá, y les platico que fue una experiencia pues única, ¿no? Porque de ser un chavo que nunca salía de su casa, que trabajaba vendiendo pollos y después iba a la escuela, de repente estaba en una ciudad que es pues bien cosmopolita. O sea que ahí en Toronto hay gente de muchas partes del mundo viviendo. Entonces tan solo en mis clases de inglés, por ejemplo, ¿no? Era posible que en una clase de inglés había un chavo coreano, otro árabe de Yemen, uno francés, otro alemán, otro ruso. Entonces ese fue el ambiente en el que yo aprendí inglés, ¿no? Con gente de muchas partes del mundo. Pero pues así era la ciudad misma, ¿no? Uno se sorprende porque la ciudad es bien, como se dice, pluricultural. Hay gente de todo el planeta Tierra viviendo ahí en Canadá. Entonces se ve pues en su vestimenta, en su color de piel, en sus costumbres, en los barrios. Entonces, bueno, así es Toronto, más o menos, ¿no? Pues a mí Canadá me pareció un país hasta entonces muy bonito, por eso, porque yo pensaba, pues conviven gente de todas las culturas del mundo y no hay violencia racista y todo eso. Entonces yo, para mí, en mi imaginario, estoy hablando de hace muchos años, más de 20, Canadá pues era un país chido, ¿no? Muy, muy bonito, ¿no? Canadá. Bueno, resulta que ahí en Canadá tiene su biblioteca pública. Bueno, estoy hablando de Toronto, de la Biblioteca Pública de Toronto. Entonces, cuando yo empecé a ir a esa biblioteca, porque como les digo, pues yo era estudiante, entonces me dio por conocer, bueno, muchos lugares en Toronto, pero uno de ellos la biblioteca.
Bueno, a mí me llamó la atención porque es un edificio así grande, de varios pisos, pero lo que más me llamó la atención es que en la entrada de la biblioteca está escrito así con letras grandotas. Dice Toronto, como le dicen allá, dice, is an Indian word which means meeting place. Here I met myself. Que quiere decir, Toronto es una palabra indígena que significa lugar de encuentro. Aquí me conocí a mí mismo. Es algo que dijo un canadiense famoso hace tiempo, ¿no? Entonces esa es la frase que está ahí escrita en la Biblioteca Pública de Toronto. Entonces chéquense el dato que Toronto es una palabra indígena, ¿sí? Y que significa eso, el lugar de encuentro, meeting place. Bueno, eso quiere decir mucho porque significa que Canadá, así como yo lo conocí, es un país pluricultural. Como les digo, hay gente de muchas partes del mundo viviendo ahí. Sí, pero antes de que todos llegaran, ahí ya vivía gente, vivían pueblos indígenas, ¿sí? Bueno, por ahí va lo que les quiero platicar. Entonces, bueno, en mi caso ya lo he platicado, de hecho apenas hicimos un video en el centro por este 28 de junio del Día del Orgullo Gay, ¿no? Para mí Toronto, ahí como dice esta frase de la biblioteca, aquí me encontré a mí mismo, en Toronto, pues para mí significó mucho, porque pues precisamente en Toronto es donde yo aprendí a ser gay, o sea, donde aprendí a no avergonzarme de ser gay, ¿no? Pues porque Toronto es una ciudad grande, bonita, tiene un barrio gay, la Church Street, y para mí fue un mundo nuevo, ¿no? Entonces, pues yo también podría decir eso, ¿no? Ahí me encontré a mí mismo, en ese aspecto. Pero bueno, la vida siguió, les digo, Canadá bien cosmopolita, tuve muchos amigos, varios amigos me invitaron a sus países de vacaciones, y pues un día tomé un avión de Air India desde Toronto y ya, anduve por aquí y por allá, ¿no? Pero conozco Canadá, conozco Toronto, bueno, eso que sirva como antecedente. Ya más para acá, ya que yo ya vivía aquí en el pueblo, en 2007 para ser precisos, ahí es cuando ya entramos al tema este de la cultura indígena, porque en 2007, creo que ustedes todavía no nacían, ¿verdad? Bueno, en 2007, allá con los yaquis, ¿han escuchado de ellos? La tribu yaqui, que vive en el norte de México, por acá. Los yaquis son un pueblo indígena originario. Entonces ahí con los yaquis, en un pueblo que se llama Bicam, se llevó a cabo el Encuentro Continental de Pueblos Indígenas de América. Entonces fue un evento importantísimo en la historia de nuestro continente, porque se reunieron pueblos indígenas de todo el continente americano, o sea, desde Canadá, Estados Unidos, porque en Estados Unidos todavía hay pueblos indígenas, los tienen viviendo en reservaciones, y pues de México para abajo, ¿no? Pues puros pueblos indígenas. Entonces llegaron pueblos de Ecuador, de Brasil, de Chile, pues todo. América era una nación, o una nación, sino que estaba habitado por pueblos indígenas antes de que los europeos la conquistaran, ¿sí? Bueno, entonces en ese 2007 se lleva a cabo ese encuentro de los pueblos indígenas. Ahí estaba, el anfitrión era el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la Comisión Sexta. De hecho, el subcomandante Marcos estuvo ahí en ese encuentro. Bueno, pero ¿por qué les menciono este encuentro? ¿Por qué es tan importante, tan especial? Pues chéquense ustedes que en este encuentro, como les digo, llegaron representantes de pueblos indígenas de todo el continente americano a platicar sus historias de lo que ellos estaban viviendo como pueblos. Y entonces ahí es cuando yo por primera vez entendí esto que está pasando hoy en Canadá, porque ahí en esa reunión llegó un grupo de mujeres, puras mujeres, así mujeres morenas, grandotas, de pelo negro, ¿no? O sea, indígenas, pero no de aquí de México, sino de aquí, de esta parte, de lo que es, hoy se conoce una de las provincias de Canadá como British Columbia, y ahí la capital es Vancouver. Entonces de ahí venían esas mujeres, y a ellas les tocó pasar a hablar ahí en público, y contaron su historia. Y cuando yo vi a una mujer indígena, canadiense se puede decir, que viene de ese territorio, que pues, bueno, es su nación de ellos, su tierra, pues a mí me impresionó mucho lo que decía esta mujer, porque esta mujer dijo cosas bien, pues bien importantes, ¿no? Porque esta mujer se paró ahí y decía que Canadá se presenta al mundo como un país de paz, y decía, pero no es cierto,
Canadá es un país genocida. Y ella ahí platicó lo de las escuelas residenciales, de cómo el gobierno canadiense hizo un pacto con la Iglesia Católica y la Iglesia Católica puso escuelas, que eran como internados, en donde por la fuerza le quitaban a los niños mayores de 5 años a sus papás y se los llevaban a estudiar en esas escuelas. Entonces en esas escuelas entraron miles y miles de niños, bueno, no canadienses sino indígenas, pero todo esto pasó en Canadá. Eso contó esta muchacha indígena. Y lo que ahorita está saliendo a la luz, pues es eso que platicó esta chava, ¿no? Que Canadá se presenta al mundo como un país de paz, pero pues en realidad es un país genocida. Entonces ahorita lo que está pasando en Canadá es que en esas escuelas residenciales, en los terrenos de esas escuelas residenciales, están encontrando restos, huesos de niños, porque les digo que en estas escuelas fueron llevados a la fuerza muchos niños. Y entonces pues ya aparecieron cientos, ¿no? Casi creo que 1000 restos humanos de niños. Y están ahí enterrados y no fueron sepultados así con nombre y todo eso, sino que se entiende que son fosas comunes, que por aquí se morían y por ahí los echaban los niños. Entonces ahorita están encontrando todo eso en esas escuelas residenciales. Y por la indignación que eso está provocando en Canadá, es que están quemando las iglesias, porque la Iglesia Católica fue cómplice de ese genocidio. Entonces, ¿qué era lo que quería el gobierno canadiense y la Iglesia Católica? Pues lo que querían, y lo dijeron muy claramente ellos, lo que querían era sacar al indio del niño. Entonces, por eso se lo llevaban a la escuela, les prohibían hablar su idioma. Creo que hay un caso de un niño que se atrevió a hablar en su idioma y de castigo lo encerraron ahí en el sótano y todo eso y murió. Entonces les prohibieron hablar su idioma, les prohibieron llevar a cabo sus costumbres, sus creencias, y en su lugar les enseñaron a la fuerza a hablar inglés y a creer en Cristo, porque pues todo esto de la guerra, ya lo hemos platicado aquí, tiene mucho que ver con la religión. Entonces esa es la idea que tenía el gobierno canadiense de sacar el indio del niño, llevarlo a una escuela residencial, educarlo en el cristianismo, en la cultura anglosajona, a que hablara inglés, y muchos niños murieron en eso, pues por las condiciones en las que vivían, ¿no? Ya sea por tortura, ya sea por enfermedad, como sea, pero muchos niños murieron y esos niños pues nomás por ahí los enterraron alrededor de las escuelas. Entonces estos niños que están encontrando ahorita sus restos de estos niños, pues son, pues pensemos que apenas, no son todos, sino que es lo que apenas está saliendo, ¿no? Hubo más de 100 escuelas residenciales en Canadá, entonces imagínense si ahorita se ponen a buscar en todas las escuelas residenciales, ¿cuánto niño no murió ahí? Entonces lo que cometió el gobierno de Canadá y la Iglesia Católica es un crimen de lesa humanidad, que se conoce como genocidio, querer exterminar un grupo humano, ¿no? Ya sea cultural o físicamente. Entonces, pues bueno, espero estas palabras pues sirvan un poco para entender qué fue lo que pasó ahí. Y bueno, ya entrados en eso, por aquí se me ocurrió escribir el himno nacional de Canadá. Bueno, yo me acuerdo que lo escuchaba ya, pero no me acuerdo bien el tonito, pero decía: Oh Canada, our home and native land, true patriot love, in all my sons command. Y se oye muy bonito su himno, ¿no? Pero aquí en este himno hay unas palabras que se me hacen bien fuertes porque hablan de Dios. Dicen: God keep our land, que es Dios guarde nuestra tierra, ¿no? God keep our land glorious and free, que Dios guarde nuestra tierra gloriosa y libre. Entonces en el himno habla así muy bonito de que, pues como se los leía ahorita, ¿no? Que dice: nuestro hogar, nuestra tierra nativa, con amor patriótico verdadero, true patriot love, en todos mis hijos demando, exijo, ¿no? O sea, que da la orden, con corazones entusiastas, we see it, rise, debemos ascender. Entonces el himno suena muy bonito, pero chéquense que en el himno está hablando de Dios, la palabra en inglés, ¿no? Entonces la palabra en inglés para Dios, pues es esta, God. Y entonces pienso que este himno canadiense, mencionándolo hoy,
como que pone al descubierto de qué trata todo esto, ¿no? ¿Quién es ese God? Pues es el Dios cristiano, no es otra cosa, ¿no? Porque si fuera Zeus, pues sería el dios griego, ¿no? Si fuera Shiva, sería uno de los dioses del hinduismo. Si fuera Alá, sería pues el dios de los musulmanes. Pero en inglés la palabra God viene del inglés antiguo, de los pueblos bárbaros, de God, como en alemán, God. Pero bueno, a final de cuentas hoy está haciendo referencia al Dios cristiano. Entonces de eso trató todo eso en Canadá, ¿sí? O sea, ¿por qué toda esta muerte de niños, este genocidio, este horror para los pueblos indígenas del norte de América? Pues fue por eso, ¿no? Para enseñarles su Dios, el Dios de los cristianos. Bueno, esos comentarios más o menos les quería hacer. Y bueno, pues que quede claro, como ya hemos dicho aquí, que el cristianismo no llegó aquí con un saludo y un abrazo fraterno. Esa es la mentira más grande, ¿no? El cristianismo fue una brutal imposición en todo el continente americano, no solamente en Canadá, ¿no? Sino en todo el continente americano, pues se hizo por la fuerza, ¿no? Entonces, ayer que platicaba con estos señores, por eso retomo todo eso que decían, ay no, pero ¿qué está pasando en Canadá? Entonces cuando les platiqué de esto de los niños, dijeron, ¿de veras? ¿Eso pasó? Y yo les digo, pero eso no debería sorprendernos, porque eso ya nos pasó a nosotros, antes. O sea, en serio, lo que la Iglesia Católica hizo en Canadá, ya nos lo hizo a nosotros aquí, hace 500 años, y estuvo más feo todavía. Entonces yo les platico a estos señores del nieto de Nezahualcóyotl, que aquí ya lo comentamos en una clase, ¿no? El Carlos Ometochtli. Él, siendo niño, se lo llevaron de su casa, siendo niño joven, y se lo llevaron a estudiar al colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, porque lo que hicieron en Canadá, la iglesia lo hizo aquí también. Puso escuelas en donde los niños les enseñaban el cristianismo, hablar en castellano, la Biblia, la religión católica, todo eso les enseñaban en las escuelas. Y entonces, ya que estos niños salían cristianizados de sus escuelas, ya los dejaban que se fueran a su casa. Pero como ya los habían controlado y manipulado ideológicamente, lo que hacían los frailes era decirles a los niños, pues sí, ya váyanse a su casa, ¿no? Pero si ven que en su familia siguen adorando dioses nahuas, de la religión que había aquí antes de que llegaran los españoles, dice, pues nos avisan, para reprimirlos, para castigarlos. Entonces está bien feo lo que hizo la iglesia, porque utilizó los niños pues para que delataran a su propia familia, para que fueran de rajones. Y hubo varios casos, ¿no? Bueno, pero que les platico, el Carlos Ometochtli, él pues estuvo estudió en las escuelas de los frailes, pero él no se creyó el cuento, o sea que él no aceptó ser cristiano, sino que al contrario, reunió a sus familiares, la realeza texcocana, los descendientes, y se los dijo bien claro. Dice, ¿qué estamos haciendo, hermanos? ¿Por qué permitimos que esas gentes, ¿no?, que vienen de fuera, o sea, los españoles, ¿por qué permitimos que nos manden? ¿Por qué permitimos que nos humillen? Y entonces lo que está haciendo este hombre es rebelarse contra la autoridad, no solo de la iglesia, sino de la corona española. Bueno, para no hacerse las largas, porque ya platicamos de eso un poco más con detalle, es que el castigo que recibió este Carlos Ometochtli, pues fue la hoguera, o sea, ser quemado en público. Entonces eso está terrible. Y de lo que les decía de los niños, hay varios casos, no uno en Tlaxcala, pero creo que el más conocido es el de los mártires de Cájonos, que eso pasó en Oaxaca, en una comunidad zapoteca. De hecho, es un dato que deben conocer, que el Papa beatificó a estos niños, los conocen como los mártires de Cájonos. Entonces la historia de estos niños es que son niños zapotecos que ya fueron educados al cristianismo, y luego los liberan para que, les digo, vayan a su casa, pero nos dicen si sus familias siguen adorando los dioses de antes. Entonces estos niños van y rajan, o sea, se dan cuenta que en su familia, sus familiares todavía escondidas, porque en público ya no se puede, ya los españoles ya prohibieron la religión de aquí, entonces a escondidas siguen teniendo así sus ídolos, sus esculturas. Entonces estos niños van con los frailes y rajan, dicen, no, es que allá en mi casa mi papá esto tiene escondido. Y entonces la iglesia los reprime a la población, bueno, o sea, toma acciones. La familia, el papá de los niños, cuando se da cuenta de eso, pues entra en furia, porque dice, ahora, ¿cómo es posible que
mis propios hijos me denuncien, ¿no? Me traicionen. Y entonces lo que hace el pueblo, la familia, es que agreden a estos niños, porque se dan cuenta de algo que la verdad es que parece terrible. O sea, que estos niños eran zapotecos, de piel, ¿no? De físicamente, pero en su mente ya no eran zapotecos, porque ya los frailes ya los habían convertido al cristianismo. Entonces el pueblo entiende eso y por eso es que castiga con la muerte a estos niños por traidores, porque fueron a rajar. Y entonces, como castigo, la iglesia pone un castigo muy, muy ejemplar. Lo que hace con estos, con la gente, los familiares, es que juzga a muchas gentes del pueblo. Bueno, es un juicio largo. La cosa es que después de cierto tiempo, el castigo consiste, si no mal recuerdo, en que más o menos 30 personas del pueblo van a ser descuartizadas, así como lo oyen, por orden de la Iglesia Católica. Estas personas les van a quitar la cabeza, como hacen hoy los narcos, ¿no? Igualito. Les cortan los brazos y les cortan las piernas. Y la orden es que, por parte de la iglesia, que los cachos de cuerpo los coloquen en estacas alrededor del pueblo, para que sirvan como escarmiento. Así es como llegó el cristianismo aquí, así es como nos cristianizaron, con esa brutalidad, ¿no? Entonces, pues obviamente en ese pueblo, imagínense ver a sus familiares, amigos colgados en cachos alrededor del pueblo, así en estacas, ¿no? Una cabeza, una pierna. Pues todos se llenaban de miedo, decían, no, pues yo mejor me vuelvo cristiano, si no nos van a hacer eso, ¿no? Y por eso es que el Papa Juan Pablo II los declaró beatos, mártires. O sea que para la Iglesia Católica estos niños son héroes, porque murieron defendiendo su religión, pero para el pueblo zapoteco, al menos el de la época, pues estos niños eran traidores, porque pues llegaron a traicionar su pueblo para delatarlos con los cristianos, ¿no? Con los invasores. Bueno, pues así hay varias historias, pero nada más menciono aquí algunas. Entonces, que quede claro eso, ¿no? Que el cristianismo no llegó aquí a la buena, llegó, como hemos dicho, a sangre y fuego, con la cruz y con la espada al frente. Por un lado traían la cruz los frailes, ¿no? Así muy buenos, hablando en nombre de Cristo. Pero lo que se iban a imponer, lo que estaba detrás de ellos era la espada del soldado español. Entonces, pues así es como llega aquí el cristianismo. Bueno, sobre eso les quería platicar de esto que está pasando hoy en Canadá.